Hay un dicho en nuestro precioso refranero, y a ver los más mayores si me ayudáis. Dice el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué significa este refrán? Significa que se puede conocer a una persona a través de su grupo de amigos o a través de sus compañías. Según cómo sean estas compañías, si son buenas, pues es una buena persona. Si se junta con mala gente, pues es mala gente. Dime con quién andas y te diré quién eres. El domingo pasado, yo creo que estabais todos, vimos la historia de Jesús y de Zaqueo, aquel jefe de los publicanos de Jericó. Y vimos cómo aquel hombre pasó de una curiosidad inicial por ver a Jesús a un gozo, un gran gozo, porque Jesús le llama y le dice que se baje de aquel árbol, y también dice que es necesario que coma en tu casa. Y allí Jesús pronuncia aquellas preciosas palabras que vimos hoy: ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a ver hoy también, brevemente, el llamado y la conversión de otro publicano, en este caso discípulo de Jesús, Mateo. Y vamos a leer Mateo 9, del 9 al 13. Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Un pasaje porque habremos leído infinidad de veces, ¿verdad? Un pasaje que se encuentra en los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y en Lucas. Dice Mateo 9 y versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es un caso parecido, tiene muchos parecidos al que vimos el domingo, pero también tiene muchas diferencias. Vimos que Zaqueo hizo todo lo posible por ver a Jesús. Sin embargo, aquí Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos, estaba trabajando, y es Jesús el que se le acerca. También es cierto que son dos periodos de tiempo diferentes. Cuando Jesús se acerca a Mateo aquí, es al comienzo del ministerio, y Jesús apenas era conocido por Israel. Sin embargo, ya en Jericó, ya varios años después, ya cuando Jesús iba camino de Jerusalén, su fama era notoria, era más conocido por todo lo que había hecho y todo lo que había dicho durante su ministerio en la tierra. No vamos a explicar de nuevo, dice el versículo 9, que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos
públicos y le dijo: sígueme. No vamos a explicar, como digo, de nuevo otra vez, todo lo que significa, lo que implica, lo que implicaba ser publicano, es decir, recaudador de impuestos. Ya estuvisteis, como yo creo que estuvisteis todos este domingo. Estoy mirando y yo creo que estuvisteis todos. Y ya se explicó un poco. Pero solo recordar que eran gente odiada, muy odiada, porque se les consideraba traidores y porque solían abusar, solían aprovecharse, solían robar. Y no es que estuvieran robando a extranjeros, estaban robando a sus propios ciudadanos, a sus propios de la nación de Israel, a los propios judíos. Cobraban de más para un beneficio personal. Era un trabajo poco valorado por la sociedad, un trabajo que dejaba beneficio para el que lo tenía. Poco valorado, pero dejaba dinero. Y ahí había como un dilema. No me pueden ver, me consideran como si fuera un asesino, me tienen como un pecador, no puedo ir a la sinagoga, soy un traidor, pero gano mucho dinero. Y ahí estaba en la balanza si ser un recaudador de impuestos o no. O sea, tenían que tener ese dilema. En los evangelios aparecen muchas veces la frase publicanos y pecadores, juntos. La frase publicanos y pecadores iban juntos. No sabemos a ciencia cierta si Mateo ya había oído antes hablar de Jesús. Es posible que conociese algo sobre él, que conociese su predicación y su mensaje por allí, por Galilea, que no le fueran extraños, cuanto menos, o puede ser que lo conociera bastante y estuviera pendiente durante un tiempo y estuviera siguiendo. Que preguntara, estuviera al tanto, no sabemos. Quizá también Mateo estuviera harto del trabajo que tenía y quizá tenía ganas de cambiar de vida. Quizá no se encontraba bien con ese trabajo. El hecho de conocer las Escrituras, por muy publicano que fuera, porque no es muy común, todos los judíos conocían las Escrituras. Aunque fuera publicano, conocían las Escrituras, conocían el Antiguo Testamento. Esto no era algo nuevo para un israelita. Formaba parte de la cultura, de la tradición, se enseñaba de los padres a los hijos, se enseñaba la ley. Sorprende la escena, sorprende el cuadro, si me permitís, y si lo imagináis, ese hombre sentado en el banco de los tributos allí, trabajando, haciendo sus anotaciones, haciendo sus cosas, y se le acerca a Jesús y le dice una sola palabra: sígueme. Y Mateo responde de forma positiva y le sigue. No todo el mundo respondió igual ante el llamado de Jesús, ni todo el mundo responde hoy igual a ese llamado. Acordad del joven rico que vino a Jesús también con mucha ilusión y se fue desilusionado. Dice: te falta una cosa, toma, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchos bienes, porque era muy rico. Lo de Mateo fue asombroso. El texto paralelo en Lucas 5:28 dice que Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo. Hermanos, qué capacidad de seducción y qué capacidad de convicción la del Señor Jesucristo. No hizo falta, si me permitís lo que voy a decir, no hizo falta un culto como tal para convertir a Mateo. No hizo falta unas canciones iniciales, una oración al principio, un pensamiento. No le hizo falta argumentarle nada. No le hizo falta decirle: oye, qué mal lo estás haciendo por ser publicano, a ti no te da nada
hacer esto? ¿Estar abusando y estar aprovechándote de tus compatriotas? El detalle del comienzo del versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Los 3 evangelios dicen que Jesús vio. Jesús vio, Jesús mira, Jesús ve. Como aquella vez que estaban intentando esquivar a la multitud porque habían venido los discípulos de hacer los milagros, querían contarle a Jesús todo lo que habían hecho y se están cansados y dicen, bueno, vamos a retirarnos a un lugar desierto, cogen la barca, cruzan el mar de Galilea, la multitud les va siguiendo y cuando la multitud llega antes que ellos, a la otra orilla, Jesús se baja y hace lo que no hace nadie, y es que miró a la multitud. Vio a la multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús llega allí y ve a un hombre llamado Mateo. Jesús lo ve y no es casualidad. No fue que si en vez de estar Mateo allí está otro, llama a otro. No es que bueno, si Jesús hubiera pasado por otra calle, llama a otro. No, Jesús pasa por allí y estaba determinado que Mateo tenía que estar allí. Y Jesús lo ve, lo llama y le dice, sígueme. Tampoco vayamos a creer que Mateo podía haber dicho que no. Que no, estoy con mi trabajo, no, ahora no me interesa. Tengo un trabajo estupendo, gano dinero, déjame tranquilo. Determinado que Mateo tenía que estar allí, determinado que Jesús tenía que pasar por allí, determinado que Jesús lo tenía que ver, lo tenía que llamar y Mateo lo tenía que seguir, dejándolo todo adelante. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús come con Mateo y comparte la mesa ¿con quién? Con más pecadores. Dice, muchos publicanos y pecadores se sentaron junto a Jesús y sus discípulos. Y Jesús comparte la alegría con Mateo, porque es un motivo de alegría dejar la antigua vida y comenzar una nueva vida con Cristo. Y Jesús comparte esta alegría con Mateo, con los suyos. Mateo pondría un buen banquete, una buena celebración, lo mejor que tuviera. Y esto de sentarse iba más allá que del hecho de estar sentado a una mesa y simplemente comer. Jesús estaba aceptando a Mateo, al igual que Mateo había aceptado a Jesús. Esto es lo que nosotros llamamos tener comunión. Y a Jesús vemos que no le preocupa lo más mínimo tener relación con el tipo de personas que aquí se describen. Muchos publicanos y pecadores. Relacionarse con amigos, con familiares, con compañeros de Mateo. Se sienta con ellos, comparte ese rato, come con ellos y les está hablando. Esto no es que nos pueda parecer extraño, es que directamente es extraño. Es que sigue pareciendo extraño, según nuestra lógica humana, al igual que fue extraño en aquella época. Pero hermanos, la realidad es la misma. No vemos aquí que Jesús pusiera ninguna condición previa para entrar en casa de Mateo. Bueno, sí, le puso una: sígueme.
No le dijo a Mateo, mira, Mateo, si va a estar tal persona o cual, no voy. Mira, Mateo, mejor no invites a este, ni a este, ni a este. No los quiero ver allí. No me voy a sentar con ellos. No, Jesús se sentó allí, no con unos pocos, no con unos cuantos. Se sentó con muchos, publicanos y pecadores, eran muchos. Nosotros somos de poner barreras y poner abismos. Y no nos juntamos con según quién o según cuál. Hemos creado un abismo y hemos creado una barrera entre nosotros y ciertas personas. Unas barreras que no puede saltar nadie y unos abismos que no puede cruzar nadie. Abismos y barreras que no son nuevos, ni nuevas, porque ya estaban en la época de Jesús. No nos juntamos con según qué personas y reconozco que yo soy el primero, que no tengo amigos de cierta clase. No me quiero juntar con según quién. Y no me junto con según quién. Mis amigos y con los que me junto pues son como vosotros. Buena gente. Normales. Gente que estáis adaptados a la sociedad. Que sois trabajadores. Que tenéis un comportamiento cívico, un comportamiento normal. Que cumplís la ley. Y encima soy cristiano. Yo me quiero juntar con vosotros. Ni que decir tiene que le decimos a nuestros hijos, y se lo decimos bien, que tengan cuidado de ciertas compañías, que no se junten con según quién, que no hagan con según qué cosas. Y por supuesto, los animamos a que salgan con los jóvenes de la iglesia. Y esto es bueno, por supuesto. ¿Qué dirían los demás si nos juntamos con gente pecadora? Hay que cuidar el testimonio, es verdad, hermano. Y lógicamente no estoy diciendo, venga, hay que juntarse con cualquier tipo de persona y hay que hacer lo que ellos hagan. No estoy diciendo eso. Lo podéis comprender perfectamente que no estoy diciendo eso. Que no se trata, ahora venga, vamos a juntarnos con cualquier persona y hacer... No. Solo estoy diciendo lo que viene aquí en el texto, que Jesús estaba sentado a la mesa con muchos publicanos y pecadores, disfrutando de aquella comida, disfrutando de aquella velada, hablándoles a esas personas. Versículo 11, y ahora es cuando entran en escena los fariseos, los religiosos, los que conocen las Escrituras. Versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora entran en escena los que saben, los que conocen la Biblia, los que conocen la ley, los profetas, los fieles a la sana doctrina del Antiguo Testamento, los que vigilaban la pureza de las Escrituras, los que cumplían con las tradiciones, con los rituales, los que dirían ahora, hay que cuidar el testimonio. Y ahí los tenemos criticando, murmurando, como decíamos el otro día, en el pasaje de Zaqueo, que literalmente decía que estaban refunfuñando. Le decían palabras entre dientes que no se podían identificar. Y en este caso, es curioso que se dirigen a los discípulos. No se dirigen a Jesús, se dirigen a los discípulos y le preguntan, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué se lo preguntan a los discípulos? ¿Por qué no se lo preguntan a Jesús? Si tenemos una queja sobre el maestro, si tenemos una queja sobre él, si creían que estaba haciéndolo mal, oye, pues díselo a él.
No vayas a los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que la intención que tenían ya la podemos imaginar. Pero si analizamos la pregunta de estos fariseos, es que está muy bien planteada y está muy bien dirigida. Es una pregunta muy lógica, una pregunta que tiene razón. Oye, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué se junta con gente de mala reputación? ¿Por qué se sienta a la mesa con ellos, con gente que no cumple la ley? ¿Por qué? ¿Cómo puede un maestro tener ese comportamiento? ¿Dónde está el sentido de santidad de vuestro maestro? ¿Qué ejemplo os está dando? Si la santidad es estar separado del pecado para Dios, no se debe de estar sentado al lado de estas personas. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Un maestro debe de estar separado del pecado. Un maestro debe de estar separado de los pecadores. Lo que debe hacer es no estar con ellos, es no juntarse con ellos, es no comer con ellos, es apartarse de ellos. Pero Jesús estamos viendo que no solo no denuncia a estas personas, sino que tampoco denuncia sus pecados, en este caso, sino que se sienta a comer y a celebrar con ellos, dejando un claro mensaje a todos estos murmuradores, los cuales hemos dicho que no se lo dicen a Jesús directamente, sino a los discípulos. Se lo dicen a los discípulos porque su principal intención era dividirlos, era sembrar la duda en ellos, era intentar que se pelearan entre ellos, era intentar que dijera alguno: oye, pues verdad, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos aquí? Intentaba, en primer lugar, dividir a los discípulos. En segundo lugar, lo dice también para que le oiga ¿quién? Jesús, porque Jesús los oye. Se lo dicen a ellos para dividirlos, para que Jesús los oiga. Lo dice también para que los oigan Mateo y los demás publicanos y pecadores que están ahí sentados. Y lo dicen también para que los oigan la gente que está fuera, el resto de la ciudad. Mirad a Jesús, con quien está sentado, pero nosotros estamos en contra. Nosotros defendemos la pureza de las Escrituras. Nosotros no nos juntamos con este tipo de gente, no queremos saber nada de él, no nos identificamos con ese hombre. Que lo sepáis. Es una pregunta muy bien dirigida, una pregunta muy bien hecha, dirigida a los discípulos, dirigida a Jesús, dirigida a los allí presentes y dirigida a los que están fuera. Quieren dejar bien claro que para nada estaban de acuerdo con esa persona y con lo que estaba allí haciendo, con lo que estaba ocurriendo en aquella casa, en aquella mesa. Pues ellos, los fariseos, velaban por la pureza de las Escrituras, y ese hombre la está manchando con lo que hace, con lo que dice y con lo que se junta. Hermanos, cuánto daño se ha hecho en el nombre de Dios, y se hace todavía daño en el nombre de Dios. Se hace mucho bien, se hace muchísimo bien en el nombre de Dios, pero también se hace daño y se ha hecho daño en el nombre de Dios. Y encima era algo que les dejaba con la conciencia tranquila, porque estamos actuando de manera correcta, estamos haciendo lo correcto. Versículos 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
La respuesta de Jesús tiene tres partes. La primera, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto es algo lógico. ¿Quién va al médico? Porque está mal. Y algunos de los que estamos aquí llevamos una racha buena de médicos, ¿verdad? Yo por lo menos llevo 1 año y pico, 2 años de médico, de no parar. He ido muchísimo al médico. He tenido que ir muchísimo a la residencia de urgencia. ¿Pero por qué iba? Porque ya no podía aguantar más. Desde el dolor tan fuerte que tenía que ir de madrugada. Tenía necesidad de médico. Los que están bien, no hace falta que vayan al médico. Esto es algo, y era algo entendible para todos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí. Es algo fácil de entender. Y esta respuesta, esta primera parte, no va dirigida solo a los propios fariseos, sino que va dirigida también a los que estaban allí con Mateo, a estos muchos publicanos y pecadores, porque estaban en una necesidad, en una situación de enfermedad espiritual. La respuesta no va solo a los fariseos para echarles en cara que ellos, como se creen que están bien, no necesitan nada. La respuesta va también para los que estaban allí enfermos y necesitaban de Jesús. Y allí en esa mesa había muchos enfermos. Y Jesús es el médico por excelencia y sabe quién necesita ayuda. En segundo lugar, la segunda parte, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En segundo lugar, Jesús apela al conocimiento de las Escrituras. Id pues y aprended lo que significa. Citando el libro de Oseas, Jesús le está diciendo a este grupo de personas, de fariseos, que con esa actitud que tienen, están demostrando no saber nada de las Escrituras, no haber comprendido absolutamente nada de las Escrituras. Y estos que decían saber tanto, estaban faltos de una de las cosas más grandes que recibimos de Dios, si no la más grande, que es su misericordia. Que no es ni más ni menos que no recibir lo que sí merecemos y sí recibir lo que no merecemos. Dios quiere, hermanos, que sus hijos sean misericordiosos también. Dios quiere que seamos misericordiosos. Misericordioso no significa ser tonto ni que te tomen por el pito del sereno. Es otra cosa que seguro que todos sabemos bien. Y hermanos, es maravilloso que Jesús, el creador del universo, podamos aprender de Él en cuanto a su misericordia. Y es maravilloso, hermanos, que el énfasis de la palabra de Dios esté en la misericordia de Dios. En tercer lugar, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El otro día decía, buscar y salvar lo que se había perdido. No he venido, y sí he venido. El médico es el que busca a los enfermos. El médico es el que aplica la misericordia y es el que nos dice que tenemos que ser nosotros también misericordiosos. El médico es el que viene a llamar a pecadores al arrepentimiento. Decíamos al principio, dime con quién andas y te diré quién eres. Y parece que siempre ha de tener razón este refrán. Y no la tiene, ni mucho menos. No la tiene siempre, no hay que juzgar por las apariencias. Este caso es un claro ejemplo. Tenemos al Señor Jesús en compañía de muchos publicanos y pecadores, porque tenían necesidad de médico. Porque Jesús había venido y ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, pecadores como nosotros, como tú y como yo.
a los cuales también Dios ha aplicado misericordia con nosotros. Y Jesús nos dice aquí lo que no quiere y lo que sí quiere. Jesús nos dice aquí a lo que no ha venido y a lo que sí ha venido. Y Jesús quiere que la misericordia esté por encima de los demás, que la misericordia esté por encima de los ritos, de las tradiciones, de las costumbres, de la cultura. La misericordia tiene que estar por encima. Demos gracias a Dios, hermanos, en primer lugar por su misericordia y en segundo lugar pidamos en oración que también sea para nosotros misericordiosa. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.